arte, la política, las leyes, la moral. Bien. Entonces, hay dos autores a los cuales Marx critica y de los cuales a su vez toma algo positivo. Uno es Hegel y el otro es otro hegeliano, también materialista, llamado Feuerbach. ¿Sí? A ambos les critica algo y les reconoce otra cosa. A Hegel le critica su idealismo, le critica eso de que primero están las ideas y después lo material. Marx es materialista, así que piensa lo contrario, pero le reconoce su dialéctica, ¿sí? Esa visión de que la historia se desarrolla a partir de contradicciones y de una manera siempre dinámica. Con Feuerbach pasa lo contrario. Feuerbach es un materialista, eso se lo reconoce Marx, pero le critica que no tiene una visión dialéctica. Tiene una visión que podríamos decir que es fija o estática. Él piensa que la historia se da de una manera fija o estática, que no se mueve, es decir, que está todo determinado por lo material y no hay un ida y vuelta, no hay una dialéctica entre una cosa y la otra. Entonces, toma su materialismo, pero ve que hay una falta de dialéctica ahí. Por eso el materialismo de Marx es un materialismo dialéctico o también se le llama materialismo histórico. ¿Bien? Entonces, Feuerbach es materialista, pero Marx le critica que no tiene en cuenta la dialéctica y él piensa que la historia material es estática y fija. Sí, 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 muy bien. Bien. Bueno, entonces, en este esquema que tiene Marx, este esquema materialista, según el cual hay una base y una superestructura, o sea, lo económico determinando a todas las demás expresiones de lo humano, ¿cómo se produce un cambio entre una y otra? Bueno, puede llegar un momento en el cual el desarrollo de las fuerzas productivas, el desarrollo de la economía, ya no puede ser contenido por las formas sociales, políticas, legales de esa época dada. Por ejemplo, como decíamos, del feudalismo, cuando el progreso y el ascenso de la burguesía ya no resulta contenida en el sistema feudal, en el sistema monárquico, en las leyes de ese tiempo. Por eso se produce ahí una revolución que da lugar a otra etapa histórica. Muy bien. Decíamos que para Marx falta una revolución más, una revolución hacia el socialismo. Y decíamos también, bueno, que él es materialista, que critica a los demás filósofos por ser idealistas y por incurrir en lo que él llama ideología. Marx no le dice ideología, como decimos ahora, a cualquier idea o concepción política, sino que le llama ideología a una visión distorsionada del mundo. Y sobre todo a una visión invertida, que piensa lo contrario del materialismo, es decir, una postura según la cual las ideas vienen primero o según la cual la conciencia determina la vida, es una postura ideológica para Marx. Y los demás filósofos tenían esa postura ideológica. Por eso escribe un libro que se llama La ideología alemana. Muy bien. Entonces, esta ideología no es casual que exista, es funcional a la reproducción de un sistema económico, es funcional a los intereses de la clase dominante, porque hace dos cosas. Naturaliza y universaliza la ideología. Por un lado, naturaliza, porque hace ver como naturales, como natural, un estado de cosas que en realidad es un producto histórico. Lo que les decía de los esclavos para Platón y Aristóteles, que ellos decían que es algo natural, que hay seres humanos que nacen para obedecer. Bueno, es un ejemplo de ideología que naturaliza lo que en realidad es un hecho social. Y por otro lado, universaliza, esto quiere decir que hace parecer los intereses particulares de la clase dominante
como si fueran los intereses universales de toda la sociedad, como si a todos les conviniera lo que en realidad le conviene a un grupo específico. Profe, ¿puedes repetir, porfa, eso de universaliza? O sea, universaliza porque hace pensar como a toda la sociedad que va a beneficiar a todos, pero en realidad solo a una clase. ¿Se acuerdan de esa frase de todos somos el campo? Bueno, como mostrando lo que en realidad le favorece a una clase social como si fuera el interés de todos nosotros. ¿Sí? Entonces, lo que en realidad son intereses particulares los hace ver como intereses universales. ¿Sí? Como diciendo, esto nos conviene a todos. Bien. Entonces, en toda época existen clases dominantes y clases dominadas. ¿Sí? En algún momento fueron amos y esclavos, luego señores y siervos, ahora capitalistas y obreros. La clase dominante tiene el poder sobre los medios de producción, controla, por ejemplo, las fábricas, pero dice Marx, no solamente controla los medios de producción material, es decir, para producir mercancías, sino también los medios de producción espiritual, es decir, produce ideas. La clase dominante tiene el poder de hacer que toda la sociedad piense como ella, tiene el poder de difundir sus ideas. Entonces, el amo piensa como amo, lo cual corresponde, pero el esclavo también piensa como el amo, también tiene las ideas del amo. Por eso lo resume Marx diciendo, en cada época las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante. ¿Bien? Esto que les decía de que es funcional a la reproducción de un sistema económico. Bueno, en cada época todas las personas piensan de una manera funcional a los intereses de la clase dominante. Y esto también es la ideología. ¿Se entendió hasta acá? Sí. Bien. Y eso es todo Marx. Ya está. ¿Hay Yo te quería preguntas? preguntar Sí. sobre la crítica que le hace a Feuerbach, Sí. si podíamos abordar un poco de eso. Ah, sí, lo vimos ya. Entré Marx tarde. le critica a Hegel y a Feuerbach, cada uno una cosa, y le reconoce otra. A Hegel le critica el ser idealista, en cambio Marx es materialista. Es decir, Hegel piensa que la idea viene primero y después los hechos. Para Marx es al revés. Primero está la realidad concreta, material, y después las teorías, la filosofía, las ideas. Pero le reconoce a Hegel su dialéctica. Es decir, reconoce esa idea de que la historia es dialéctica, se desarrolla a través de contradicciones y es siempre dinámica. Bueno, con Feuerbach es lo contrario. Feuerbach también es materialista, eso se lo reconoce Marx, pero a diferencia de Hegel, Feuerbach no es dialéctico. Tiene una visión de la historia fija o estática. Piensa que estamos determinados por lo material, pero que no hay un ida y vuelta, no hay una dialéctica entre lo material y lo espiritual. O sea, piensa que el ser humano es de cierta manera y toda la historia está determinada por eso. Entonces, por eso Marx hace el materialismo dialéctico, o también llamado materialismo histórico. Perfecto, gracias. Buenísimo. ¿Algo más de Marx? De Marx, lo de estructura y superestructura. Sí, la estructura es la economía, las fuerzas productivas.
Y la superestructura es todo lo que se deriva de ahí. Las leyes, la moral, la estética, la ciencia, el arte. Y para Marx, la estructura determina a la superestructura. Como si fuera un edificio en el cual en la base está la economía. Bien. ¿Algo más? ¿Algo Marx? Bueno. Bueno, eso es todo lo de los prácticos, que también lo ven los teóricos. O sea, vimos un poco de las dos. Seguimos con los demás autores. Dale. Sí. Va a ser muy rápido todo porque quedan varios. Sí, va a ser rapidísimo todo. Bueno, a ver, a ver. Bueno, empezamos con Nietzsche, que es un autor que ven en los teóricos. Bueno, hasta ahora estuvimos viendo autores, sobre todo los primeros que vimos, Descartes, Hume y Kant, que se centran en el problema del conocimiento, ¿no? En cómo conoce el ser humano, cómo es posible el conocimiento. Todos ellos tienen una postura respecto al conocimiento, según la cual es posible un conocimiento objetivo de la realidad, ¿sí? Lo que Nietzsche critica es esta concepción, va mucho más lejos que los demás, va mucho más lejos que Hume, creo que eso un poco lo hablamos el lunes. Hume cuestionaba que algunas ideas sean legítimas, como las de sustancia, causalidad y yo. Nietzsche va mucho más lejos, dice que en realidad el conocimiento mismo y la verdad misma son inventos humanos, ¿sí? El conocimiento no existe, la verdad tampoco. Son construcciones humanas sin una base en una realidad objetiva. Escribe un libro, creo que lo tienen que leer, un texto sobre verdad y mentira en sentido extramoral, se llama, donde lo empieza de una forma medio poética, donde dice, existió un planeta muy alejado, muy pequeño, donde una raza de seres humanos inventó el conocimiento, ¿sí? En un rincón apartado del universo. Y fue el momento más soberbio y altanero de la historia universal, ¿sí? Un poco así lo dice Nietzsche. Como diciendo, somos insignificantes dentro del universo y sin embargo creímos haber inventado el conocimiento absoluto, objetivo, total. En realidad todas esas son invenciones, son ilusiones que no existen realmente, el conocimiento y la verdad. Son construcciones humanas. Entonces, el conocimiento, el lenguaje también, la verdad, son creaciones humanas que surgen de una necesidad de supervivencia, de autoconservación del ser humano. Y son construcciones que simplifican la realidad y la ordenan para nuestra supervivencia, pero que no existe realmente un conocimiento objetivo de la realidad. Bien. Entonces se puede decir que hay también una crítica al antropocentrismo con esto, al ser humano en el centro de todo, porque ridiculiza esa arrogancia humana de creer que el mundo o el universo gira en torno a nosotros. Desde una perspectiva cósmica o universal somos insignificantes, ¿sí? La búsqueda de verdad carece de un fundamento objetivo, como podían pensar los filósofos anteriores que vimos. Entonces toda la idea de Nietzsche va en torno a esto, de que no existe la verdad y el conocimiento objetivos, sino que únicamente existe la multiplicidad de perspectivas. Bien. Entonces es eso. Nietzsche desmonta esa noción de la verdad o del conocimiento como algo absoluto y objetivo. Son más bien construcciones tácticas del ser humano construidas para la supervivencia. Vamos a ver cómo retoman esto ahora, sobre todo Foucault y los demás filósofos.
Entonces vemos que todo esto es una crítica a la metafísica tradicional, a la filosofía tradicional. Como les decía, va más allá de decir algunas ideas, como decía Hume, son ilegítimas o son creadas por nuestra imaginación. Dice, todo el problema del conocimiento es una ilusión, está creado sobre un supuesto falso. El hecho de que podemos conocer la realidad o de que la realidad existe objetivamente. Solamente existen las perspectivas. Hay una frase de Nietzsche de que no existe la verdad, solo interpretaciones. Bien, ¿preguntas con esto? Lautaro, ¿se me escucha bien? Sí, ¿qué Sí, tal? ¿Cómo están? Sí, con respecto a esto, Lautaro, te quería consultar lo siguiente. Vendría a ser como que este autor dice que, en cuanto a la crítica, ¿no? Que era la duda que tenía, él critica esta noción, ¿no es así? De que los seres humanos creamos como una ficción para como poder soportar el mundo en el cual vivimos. Em, ¿no critica también la cultura occidental? sí, también critica toda la cultura occidental. Él, en otro libro, La Gaya Ciencia, donde expone esta idea de que Dios ha muerto, quizás lo escucharon también, eso, eh, hace un relato también de un hombre que va con una linterna por la calle diciendo, busco a Dios porque Dios ha muerto y lo hemos matado. Eh, con esto Nietzsche está haciendo una metáfora, eh, no solamente de que ha perdido centralidad la religión, no solamente que ha perdido centralidad la creencia de que Dios existe, sino que todos los valores de Occidente se están desmoronando. Con la muerte de Dios está ejemplificando que ya no hay una idea de un bien absoluto, ya no hay una idea de una belleza absoluta, no hay una idea de una verdad absoluta. Entonces debemos ocupar ese lugar de Dios, debemos construir nuevos valores que reemplacen a esos que han muerto o que han sido abandonados. Ahí nos fuimos un poco de tema, pero es eso. Bien. Lautaro, disculpa que vuelva a lo mismo. Entonces podríamos decir claramente que Nietzsche lo que está haciendo es criticar esta idea de que nosotros construimos como esta ficción que se ha como instaurado en nosotros como para hacer como el mundo más soportable. ¿Podríamos No, no, decirlo de ese modo? no, él sostiene esa idea de que son construcciones. La verdad y el conocimiento, el bien, la belleza, son construcciones humanas para soportar la realidad en la que vivimos. Él sostiene No, eso. no lo critica, sino sostiene que Bien. es de ese modo. Claro, sí. Ah, Exacto. perfecto. Sí, Gracias. no hay nada. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, podemos seguir con Foucault. Eh, Foucault también sostiene esto que decía Nietzsche, de que la verdad y el conocimiento son construcciones, pero él le agrega un análisis del poder. Él dice son construcciones eh, que son funcionales al poder. El poder produce y regula la verdad a través de mecanismos jurídicos y sociales. Profe, perdón, o sea, Foucault toma, o sea, le agrega lo de poder, pero ¿qué es lo que toma de Nietzsche? ¿El conocimiento? No, De que la verdad es una construcción. bien, gracias. No hay nada. Es una construcción instaurada, producida y regulada por el poder. Entonces la verdad no es independiente del poder, sino que es producida por él. Y las instituciones son herramientas que definen lo que se considera verdad en un contexto histórico determinado. Entonces, la escuela, los hospitales, los manicomios, el ejército, las universidades deciden qué es lo que es verdad, construyen cuál es la verdad. Bien. Entonces, ¿Construye qué es verdad y qué no en determinado momento histórico? sí, Bien.
Bien, y esta idea del poder que tiene Foucault es interesante. Él no afirma que el poder sea algo que nos oprime o que nos reprime, como si hubiera una naturaleza humana que es oprimida por el poder y que sin ese poder podría liberarse el ser humano. Algo por ahí más parecido a lo que decía Marx, ¿no? Al contrario, el poder no es represivo, sino que es productivo para Foucault. El poder construye a un tipo de sujeto. Lo que hace no es únicamente prohibir o reprimir, sino que crea realidades, crea formas de conocimiento, tipos de sujetos, sexualidades. Pensemos, por ejemplo, en cómo la escuela nos educa durante más de 10 años para que podamos estar sentados, escuchando, prestando atención, cumpliendo horarios, teniendo un comportamiento que después, según Foucault, funcionará todo un sistema productivo, ¿sí? Entonces hay una institución que crea a un tipo de sujeto, que lo moldea, y el sujeto termina siendo un producto de ese poder. Lautaro, ¿podríamos hablar ahí de las sociedades disciplinarias como en realidad es poder disciplinar los cuerpos, tanto en la educación, la cárcel, las fábricas, etcétera? Y lo podemos ver como una herramienta positiva, como decís, que construye. Exacto, exactamente. Ahí positivo no es en un sentido moral, no es de bueno, sino que crea una realidad. No es negativo, no es que niega algo, como en Hegel, sino que produce algo nuevo, el poder, para Foucault. Muy bien, sí. Bien, ¿se va entendiendo esto? Seguimos. Bueno. Profe, podemos hablar de, o sea, no sé si termino de entender la relación como que él habla de la sociedad panóptica, o sea, eso, el panóptico es una creación arquitectónica, como es de para vigilar, ¿no? Creo que servía para vigilar en la cárcel, Sí, y, y él la toma para explicar que, no, o sea, no entiendo como tanto eso. sí, sí. El panóptico era un edificio diseñado por Jeremy Bentham, un filósofo anterior, eh, que habla, bueno, sería un edificio en el cual en el centro hay un guardia que puede observar al mismo tiempo a todos los presos. Eh, Panóptico, o sea, puede ver a todos. Y al mismo tiempo, mientras no los ve, ellos no saben que no están siendo vigilados y se siguen comportando como si lo estuvieran siendo. Bueno, Foucault dice, la sociedad funciona como un panóptico, ¿sí? Donde estamos siendo vigilados constantemente y aun cuando no lo estemos siendo, nos comportamos de tal manera porque internalizamos esas normas sociales, ¿sí? Entonces el poder no es que se ejerce constantemente sobre nosotros, pero actuamos como si, porque internalizamos esas normas. Bien, entonces podemos decir que, o sea, sociedad panóptica porque nos estén vigilando o no, ya internalizamos mm, las reglas de la sociedad. Sí, Bien. Esto, bien. Lautaro, es como bastante parecido al super yo, ¿no? A la estancia psíquica que propone Freud, ¿no? Claro. De alguna manera como para pensarlo, al menos para recordarlo. Y además, lo que decía Foucault también era por una cuestión de poder optimizar el sistema capitalista también, ¿no? Porque de una sola persona que supuestamente se encontraba en esa torre que iba iluminando a todos los calabozos, se optimizaba el poder cuidar a todos los reclutas. Exactamente, muy bien. Sí, sí. Bien, y Foucault dice también que entonces el poder regula no solo los cuerpos individuales, sino también la vida de las poblaciones. Y acá introduce el concepto de biopoder, como un poder sobre la vida. Entonces, eh, dice Foucault que antes existía un poder que se llama soberano, que era el poder que tenía un rey, por ejemplo, sobre sus súbditos. El rey podía decidir aplicar su poder ante sus súbditos eliminándolos,
¿sí? Los reprimía con tortura o con muerte. ¿Bien? Entonces decidía quién moría y quién vivía. Entonces era un poder, el poder soberano, que se resume diciendo que era hacer morir o dejar vivir. Eso era lo que podía decidir el rey, el soberano. Hacer morir o dejar vivir. Para Foucault comienza a surgir otro tipo de poder distinto al poder soberano, al cual se llama biopoder, que es un poder sobre la vida. Es un poder que se ejerce produciendo sujetos, como veníamos diciendo. Es un poder que ya no es negativo, sino positivo, porque produce y crea y regula una nueva realidad. Y a diferencia del anterior, que era un poder para hacer morir o dejar vivir, el biopoder es un poder que hace vivir o deja morir, al revés. Entonces, hace vivir quiere decir que crea una vida, crea un tipo de vida. No se ejerce matando, sino que se ejerce haciendo vivir de determinada manera. Este biopoder se puede dividir en dos formas de aplicación. Una es una disciplina sobre el cuerpo, es decir, un control sobre los cuerpos individuales, lo que veníamos diciendo, a través de instituciones como escuelas, hospitales o prisiones. Esto de tener una postura, por ejemplo, o una vestimenta, es una disciplina sobre los cuerpos, ¿sí? Y sobre los cuerpos individuales. Por otro lado, hay una regulación sobre la población, ya no sobre los cuerpos individuales, sino sobre el colectivo. Hay una gestión de la vida biológica de las poblaciones a través de políticas de natalidad, salud pública, higiene, etc. Entonces el biopoder se expresa de dos formas, una sobre los cuerpos individuales y otra sobre las poblaciones. Al primero lo llama anatomopolítica y al segundo biopolítica. Y ambas juntas son el biopoder. ¿Cómo se llama, Lautaro, la del cuerpo, por favor? Anatomopolítica y de la población biopolítica. Y ambas son el biopoder. ¿Hasta acá todo bien? ¿Sí? Bueno, y eso sería Foucault, entonces. No sé si hay preguntas. Bien, seguimos con Sartre, entonces. Espera, antes que te vayas, lo que no termino de entender lo de la sexualidad de Foucault. Ah, sí. Sí, Foucault dice que la sexualidad se regula. Es un punto donde se aplican ambos tipos de biopoder, la anatomopolítica y la biopolítica, es decir, lo individual y lo colectivo. Porque por un lado es un control sobre los cuerpos, un control sobre el cuerpo individual, cómo ejerce su sexualidad, cómo vive la sexualidad. Y por el otro lado tiene que ver con el control poblacional, de la higiene, la natalidad, la salud pública. Por eso pone como ejemplo la sexualidad Foucault como un punto en el cual se aplica el biopoder en sus dos dimensiones, individual y colectiva, o individual y poblacional. Gracias a vos, Juliana, nos vemos. Bien. ¿Algo más de Foucault? Profe, como que medio me perdí con Foucault. O sea, que
¿A qué quiere llegar? No entendí bien de qué se trata. A que la verdad es una construcción que tiene que ver con el poder, que es producida y regulada por el poder, que el poder se ejerce de distintas maneras, se ejerce de una manera productiva, no represiva, y es un control sobre los individuos y sobre las poblaciones. Dale, gracias. Sería eso. Bien, vamos con Sartre. A ver. Sartre es un existencialista. El existencialismo dice que la existencia precede a la esencia y por eso se llama existencialismo. ¿Qué significa todo esto? Bueno, en filosofía se puede dividir entre la existencia de algo y su esencia. Podemos decir cuál es la esencia de un unicornio, cómo es un unicornio, cuáles son sus cualidades. Y otra pregunta distinta es si existe o no tal entidad. Y la esencia de algo usualmente viene asociada a su función, a qué función cumple. Por ejemplo, la esencia de un martillo, incluso antes de estar fabricado, es la de martillar, de ser una herramienta que sirve para construir cosas. En el caso del martillo o de las herramientas, esa esencia está claramente dada por su función y podríamos preguntarnos entonces cuál es la esencia del ser humano, si tiene o no una esencia o si tiene o no una función que cumplir en el mundo. Desde el existencialismo de Sartre, que es un existencialismo ateo, Dios no existe, no estamos creados para cumplir un propósito y no tenemos entonces una esencia, ¿sí? No venimos al mundo para algo, para cumplir una misión. Por eso no tenemos una esencia previa a nuestra existencia. Primero existimos y después durante nuestra vida podemos o no construir una esencia, entre comillas, de quién somos. Por eso la existencia precede a la esencia y por eso se llama existencialismo. Profe, está bien si, ponele, yo pienso que, bueno, Sartre, si existencialista, estaría con el ser para sí y el ser en sí vendrían a ser como más del lado cristiano. Que hay Pero no ese... llegamos todavía a lo del ser en sí para sí. Está bien, perdón, ok. Ahí vamos, ahí vamos. Bien, entonces, la idea central es que la existencia precede a la esencia, para Sartre. No hay una naturaleza humana fija, no venimos al mundo para algo, sino que somos lo que hacemos durante nuestra vida. Entonces, a diferencia de las cosas que tienen ya una esencia, el ser humano no la tiene y por lo tanto es radicalmente libre. El ser humano es libre de hacer lo que quiere. Esta libertad es total para Sartre y la lleva al extremo de decir que incluso el esclavo es libre de decidir si obedecer o morir. ¿Sí? Tenemos siempre una situación en la cual estamos inmersos, tenemos cosas que nos condicionan del exterior, pero siempre somos libres de qué decisión tomar ante tal situación. No podemos culpar a Dios o a la sociedad o a las circunstancias por nuestras decisiones. Esta libertad, según Sartre, lleva a una angustia, que es un concepto filosófico en él, angustia, porque no hay garantías ni excusas de nuestras decisiones. ¿Sí? Ante la ausencia de Dios o de una moral objetiva, tampoco cree Sartre que exista una moral o una ética objetiva que nos diga cómo actuar, estamos condenados a ser libres. Siempre podemos decidir qué hacer y no podemos escapar de la responsabilidad de elegir. Cuando se intenta escapar de esa responsabilidad de elegir, se incurre en lo que llama Sartre una salida inauténtica o de mala fe. Cuando uno dice, yo hice esto porque soy así, o porque no me quedó otra, o porque es mi naturaleza, bueno, eso es una salida inauténtica para Sartre, o de mala fe. No entendí eso, profe, tipo lo de salida de mala fe. Sí, es cuando se intenta negar la propia libertad. Tipo, como no te haces cargo, entonces decís, bueno, así sería. Sí. Bien.
Sí. Entonces, al no tener una esencia, el ser humano está obligado a, y tiene a su vez la capacidad de crear significado durante su existencia y de decidir qué quiere hacer y quién quiere ser también. Al no haber una moral objetiva, los seres humanos deben inventar esa moral a través de sus acciones. Bien. Entonces, esa libertad va unida a una responsabilidad, porque uno siempre es responsable de sus actos, y eso a veces genera angustia, decía Sartre. Sartre tampoco es tonto, no ignora que siempre existe una situación en la que uno está. Ese es también otro término que se contrapone a libertad. Libertad y situación son dos términos complementarios. Uno siempre es libre, pero dentro de una situación en la cual está. Y ahora sí, Sartre llama de distintas maneras al modo de ser de las cosas o de los seres humanos. Al modo de ser de las cosas lo llama ser en sí. El ser en sí es como son las cosas, que tienen una esencia, que no son libres de elegir cómo son. Y por otro lado, el modo de ser de los seres humanos es el ser para sí, que es el de un ser libre y responsable de sus acciones, ¿sí? Que no tiene una naturaleza fija o definida, sino que tiene libertad de decidir cuál es su naturaleza. ¿Es el ser en sí, el del ser humano? No, de las cosas es el ser en sí. El ser humano es ser para sí. Ah, perfecto. Sí. Después hay otros dos términos que introduce Descartes, que son, Sartre, perdón, que son los de inmanencia y trascendencia. Inmanencia es cuando algo simplemente es lo que es sin superar esa esencia que tiene. Algo es inmanente cuando permanece en lo que es. Y así son las cosas, son inmanentes. El modo de ser en sí es uno que está anclado en su inmanencia. Lo contrario es la trascendencia, cuando alguien puede trascender su situación o su modo de ser para elegir ser otra cosa. Entonces el ser para sí, el ser humano es el que puede trascender su naturaleza o su supuesta esencia. ¿Puedes repetir eso, porfa? Me perdí ahí en... Inmanencia está opuesto a trascendencia, pero trascendencia, ¿qué sería? O sea, Trascendencia es superar lo que uno es e inmanencia es quedarse en lo que uno es. bien, gracias. Las cosas son inmanentes porque permanecen en su esencia y en cambio los seres humanos pueden trascender lo que son. Bien, ser en sí, ser para sí, y hay un tercero que es ser para otro. Que con esta categoría Sartre da cuenta de que existe el otro, de que existe la sociedad, existen condicionantes que coartan o limitan nuestra libertad. Yo sería totalmente libre si estuviera solo, si fuera un náufrago en una isla, pero ante la existencia de otro, hay alguien que limita mi libertad. Ese es el ser para otro. Entonces, el ser para otro es que, o sea, limita mi libertad. Libertad. Sí, Bien. bien. ¿Algo más? Profe, a mí me quedó la duda con esto de los cristianos y ateos, que también creo que habla Sartre. No, no sé si habla de eso. O sea, él es ateo. Como no Claro. existe Dios, no tenemos una esencia y estamos condenados a ser libres y construir nuestra propia moral, nuestros propios Bien. valores. Y entonces, claro, porque yo había pensado, digo, bueno, entonces los cristianos, como si está Dios, hay una esencia, serían, yo asocié a los cristianos con ser en sí, pero entonces No, no, me no. quedo con lo que él es ateo y ya, bien. Sí, sí. Bien.
Lautaro, ¿y hay posibilidad que nos hagan comparar este autor con algún otro? ¿O directamente quizás la pregunta sea únicamente hacia este autor? Y no sé, por ahí tiene que compararlo con Simón de Beauvoir, le vamos a ver ahora. Ah, bien. Eh, Merleau-Ponty, ese lo vamos a ver. sí, Ah, genial, gracias. bueno, o con Foucault. Foucault no diría que somos libres, sino que estamos Eh, todo el tiempo Lautaro, produciendo. ¿y qué tiene que ver acá? Porque yo tengo un resumen que habla del cogito pre-reflexión y reflectivo. No lo termino de entender. Dice, Sartre distingue el cogito reflectivo del cogito pre-reflectivo. No, no sé qué es eso. No sé si lo vieron en el teórico o no. Eso. Me parece que no, que es otro tema. Es que yo cuando cursé no llegamos ni siquiera a Sartre. Mm. No, creo que eso no entra, todo eso del cogito en Sartre. Es hasta acá, hasta lo que vimos recién. Yo te quería consultar, pero quizás no entra, no sé. La conciencia como una nada. Todo ese tema de la nada, de lo nihilizante, no lo entiendo bien. No sé bien a qué se refiere. ¿Tenés un apunte o algo donde hable de eso? Yo tengo. Ah, Ay, perdón. Sí. no está bien. Yo tengo que, bueno, Sartre identifica a la conciencia con la nada. Entonces como que él dice, bueno, somos nada y no hay nada y también como que ahí aparece un poco la angustia. Eso tengo yo, no sé. Mm. Él identifica la conciencia con la nada. Eh, y no sé por qué sería eso. Lo saqué del power de un profe. Por ahí se refiere a que está vacía de una esencia la conciencia. Eh, el ser para sí, que es el ser del ser humano, a diferencia del ser en sí de las cosas, está vacío porque no tiene una esencia. Es una nada que no tiene una naturaleza fija, que está en constante proyección y trascendencia por medio de su libertad. Eh, Diría que eso tiene que ver con la nada. ¿Se entiende? En cambio, un martillo o una cosa no es una nada, es algo. Pero una conciencia sí es una nada porque no tiene una esencia. No sé si era un poco eso o no. Sí, viene de la mano de eso, del ser en sí y del ser para sí, pero bueno, todavía le tengo que dar una vuelta de rosca porque no, este autor me parece el más complicado. Mm, sí. Creo que tiene que ver con esto, con la nada a la cual nos enfrentamos de que no hay Dios, no hay esencia, no hay moral objetiva. La conciencia no está determinada por nada. Entonces la libertad es absoluta y la responsabilidad también. Claro, sí, sí, exacto. Dice, la existencia humana no puede ser determinada por algo, como una esencia, claro, lo que decías. Buenísimo. Gracias. No hay nada. De nada. Bien. Eh, bueno, ¿algo más de Sartre? Seguimos con Beauvoir. Dale. Bien. Simone de Beauvoir también es existencialista, pero además es feminista. Entonces combina ambas teorías o ambas doctrinas. Me olvidé decir una cosa, el existencialismo tiene, no, ya lo dije, la frase de que la existencia precede a la esencia. Bien. Eh, Esto de que somos lo que hacemos, de que nadie está determinado de antemano, sino que durante nuestra existencia decidimos nuestra vida. Bueno, como les decía, Beauvoir combina esto o lo aplica al feminismo y se expresa en esta frase de que nadie nace mujer, se llega a serlo, ¿sí? O mujer no se nace, se hace. Esta idea entonces de que
los roles de género, en particular los roles impuestos a la mujer, al género femenino, no son naturales, sino que son un producto histórico o social, y la mujer como individuo es libre de aceptarlos o rebelarse ante ellos. Bien, escribe un libro, Beauvoir, llamado El segundo sexo, donde aborda este problema, la cuestión de la mujer en la sociedad. Comienza preguntándose qué es una mujer, qué significa ser mujer, y repasa distintas respuestas que se dieron en la filosofía, en la religión, respuestas bastante contradictorias, incoherentes, incompletas, donde, por ejemplo, se define a la mujer por la biología, por tener un útero, por ejemplo, pero a su vez los mismos autores pueden llegar a decir que no alcanza con eso, sino que hay una esencia femenina o un comportamiento femenino. Entonces parecería ser medio nebulosa la cuestión y que no hay nada definido sobre qué significa o qué es ser una mujer. Entonces, en primer lugar, Simone de Beauvoir divide o clasifica a los que piensan que existe una esencia femenina, los llama conceptualistas. Dice, el conceptualismo es una doctrina según la cual existe una esencia femenina, también la llama el eterno femenino, que determina lo que es ser mujer, ¿sí? Que no tiene que ver con la historia o con lo social, sino que hay una naturaleza femenina, una forma en la cual naturalmente son o deberían ser las mujeres. Enseguida dice que este conceptualismo es una doctrina un poco corta, porque las ciencias han progresado y no piensan que existan caracteres naturales eternos e inmutables. Ni la biología, ni la psicología, ni la historia tampoco, ni la sociología piensan que se sostenga eso, de que existe una naturaleza definida del ser humano o de un género o de la mujer. Entonces le opone al conceptualismo otra corriente con la cual también está en desacuerdo, pero que se opone al conceptualismo, a la cual llama nominalismo, que es el de autoras, sobre todo, también feministas, pero con las cuales no está de acuerdo Beauvoir, que dicen que mujer y hombre son solamente palabras, son solamente etiquetas, sin ningún significado real. ¿Bien? Que son nombres puestos arbitrariamente a las personas, pero que de por sí no significan nada. Que cualquiera puede en cualquier momento decidir no cumplir esas normas. Se llama nominalismo por esto, por ser nombres. También está en desacuerdo con esa postura, la del nominalismo, porque dice lo siguiente. Basta hacer una observación muy simple para darse cuenta de que existen dos clases de personas claramente diferenciadas, con distintos comportamientos, formas de vestirse, de caminar, de hablar. Quizás esas diferencias sean históricas y estén destinadas a desaparecer, pero es innegable que hoy por hoy existen con contundente evidencia, ¿sí? Negar esas diferencias sería una salida inauténtica o de mala fe, retomando los términos del existencialismo. Sería como querer negar el racismo diciendo que no existen las etnias, o negar el antisemitismo diciendo que no existen los judíos. Bien. A todo esto, entre paréntesis, Beauvoir no se plantea la existencia de otros géneros, esa es una crítica que le hacen posteriormente, ella habla únicamente de hombre y mujer. Pero bueno, dice, existen hombres y mujeres, veamos qué hacemos con esto. Bien, hasta acá, ¿se va entendiendo todo? ¿Vamos bien? Sí, Valeria. Sí, perdón, Lautaro. O sea, hasta el momento el autor todas las concepciones anteriores mencionadas las critica. Lo único que él está diciendo es que Beauvoir es mujer, es existen... mujer. ¿Cómo? Es Simone de Beauvoir, es mujer. Por eso. Es mujer. Ah, Bien, sí, esta ahora vamos. autora. Sí, Ahí vale la redundancia. sí. Bueno, esta autora dice que existen dos formas distintas, ¿no? Porque son como constructos sociohistóricos, que no los podemos negarlos.
porque es como negar al racionalismo, creo que dijiste, y mencionaste otro más. No, Esto, al racismo, dije. Como negar ¿al qué? al Ah, racismo, el problema del racismo, o el antisemitismo, diciendo que no existen etnias o no existen religiones. bien, pero esto es lo que sí postula la autora, Sí, que eso existe. que eso sí existe, y no puede haber otro género más allá de hombre o mujer, que es lo que se le critica. Claro, exactamente. Bien, perfecto, gracias, Bien. Lautaro. Y esto de que es mujer lo aclaraba porque es importante para lo que sigue. Ella a continuación se pregunta por su pregunta. O sea, dice, ¿por qué me pregunto qué es ser mujer? Eh, Dice, un hombre nunca está obligado a explicar qué significa ser hombre. No es un problema la cuestión del hombre en la historia, ¿sí? No es un tema filosófico ese. Eh, Dice, un hombre nunca se ve obligado a aclarar que él es hombre antes de expresar algo, en cambio una mujer sí. Entonces parecería ser que en la sociedad actual, en el patriarcado, ser mujer es como una distorsión respecto a lo absoluto o lo determinado que es ser hombre. Entonces esto que se ve, lo dice ella en los documentos, de que parecen dos cosas simétricas, masculino y femenino, eso no se da en la realidad, el masculino está en el centro siempre y la mujer es como algo distorsionado o desviado que debe ser explicado. ¿Sí? Entonces, el sujeto es lo masculino y el otro es lo femenino. No son como dos polos eléctricos opuestos, sino que sería como si, eh, bueno, como si el centro fuera lo masculino y lo desviado lo femenino. Lautaro, esto como para más o menos recordar, ¿no es bastante parecido a cuando se hablaba de las histéricas en el tiempo de Charcot? No es así que luego, posteriori, obviamente, que después luego llaman al histérico, ¿no? Pero es como que eran las brujas, a las que había, no es así que encerrar, etcétera, ¿no? Como que, no sé de qué siglo estamos hablando, si bien a 20, siglo XX. posteriori, siglo XX, bueno, sería como a posteriori de Charcot, Claro, como ella, toma, ¿no? Digo. sí, sí, ella critica todo eso, o sea, ella es feminista, critica al patriarcado. Eh, entonces sí, ella lo ve como un problema, todo eso. Eh, Y Bien. en este Perfecto, sí, sí. sentido, perdón, es que toma la influencia de Hegel, de la dialéctica del amo y el esclavo, en relación a esto que hablamos. ¿Cómo sería eso? ¿Por qué? Claro, yo tengo que hacer una reinterpretación de la dialéctica hegeliana del amo y el esclavo, en términos de la opresión de la mujer, de lo uno, como el varón, y la otra, la mujer. Puede ser, sí. No sé bien cómo sería, pero puede ser como que hay dos conciencias que se enfrentan. En este caso sería lo masculino y lo femenino. Sí. Y también te quería preguntar por la falacia nominal, tomar la parte por el todo. No sé, ¿eso lo decían en teórico? Sí, No sé cómo sería. Por ahí esto de llamar hombre al género humano. Decir el hombre refiriéndose al claro, ser sí. humano. Eso es tomar al Viene, por el todo. viene por... Claro, bien. Eso creo que en francés, ella es francesa, también pasa, y lo dice en el texto, que también tiene que ver con la opresión hacia las mujeres, la de invisibilizar y llamar al ser humano hombre, como si eso representara a todos los seres humanos. Claro, tal cual. Sí, sí. Como lo vimos en antropología, me parece. No sé si... ¿Así? No sabía. Sí, creo que sí. Bien, bien, buenísimo. Entonces, Simone de Beauvoir utiliza el marco existencialista de una postura feminista para denunciar la opresión de las mujeres y proponer un camino hacia su liberación. Como es existencialista, ella también piensa que son libres las mujeres de elegir seguir ese camino o no. Entonces, dice que las mujeres deben asumir esa responsabilidad de ser reconocidas como sujetos libres y autónomos, capaces de trascender
las limitaciones impuestas por la sociedad. Bueno, ¿preguntas con esto? Che, la llamada ya finaliza. Para hacer Merleau un día hacemos un meet más, cortito, de 10 minutos más. Ahí tengo que armar un link nuevo. Lo mando por el grupo el link, ¿sí? ¿Están todos en el grupo WhatsApp? Dale, muchas gracias. ¿Cuál sería el grupo? ¿El de repaso? Sí, Ah, genial, perfecto, buenísimo. dale. Bueno, ya lo armo. Salimos y nos vemos ahí.